Bueno, la idea de este video es plantear un par de conceptos de Henri Bergson que Deleuze toma en distintos momentos de su obra y la idea es hacer un acercamiento pasando por cierta comprensión mínima de sus aspectos filosóficos, porque son conceptos filosóficos. La idea es hacer de ellos y extraer de ellos este uso para las praxis, ¿sí? Especialmente bueno, en psicología, en prácticas grupales, etcétera. Mm, Especialmente lo que Deleuze plantea al comienzo de su libro que se llama El Bergsonismo, este libro que Deleuze escribe en 1966. Eh, Curiosamente el título del libro es un poco, se dice que es un poco una humorada de algún modo, ¿no? Porque si alguna vez existió el bergsonismo, duró muy poco y fue a principios del siglo XX, ¿no? De hecho, Bergson es un autor constantemente bastardeado en el mundo académico. Bueno, él ha comentado sobre eso un poco, ¿no? A Bergson en cierto momento, en el momento en el que Deleuze escribió este libro, dice a Bergson lo leían los místicos, los locos, etcétera. Como se había dejado de leer y de discutir la filosofía bergsoniana. Sin embargo, Deleuze lee a Bergson eh, de una manera muy particular. Bergson es conocido por su postura vitalista, por sus conceptos de impulso vital, vital y demás, pero Deleuze lo lee desde una manera empirista. Deleuze lo lee como un empirista, ¿sí? Y lo lee como alguien que viene a intentar llevar la crítica kantiana a un punto en el que Kant no lo llevaba, ¿sí? Eh, pero vamos de a poco. La idea es, como decía, no tanto ahondar en la filosofía de Bergson ni hacer una exposición súper extensa, sino como rescatar algunos elementos mínimos de Bergson que tienen una utilidad interesante, ¿sí? Bien, este libro que mencioné, el Bergsonismo, Deleuze comienza allí diciendo que Bergson mm, se proponía una filosofía cuyo acercamiento a su objeto de estudio sea precisa. Como eso distinguiría a la ciencia, ¿no? Podemos pensar en distintos tipos de ciencia. En la época de Bergson era más que nada mecanicista, la ciencia. Mm, Imaginemos, ¿no? Principios del siglo XX, como decía. Mm, entonces, la idea es que mientras que algunas ciencias intentan ser exactas, lo que Bergson propone es la filosofía debería ser precisa. Bien, ¿qué quiere decir precisión? Precisión quiere decir, entre un par de cosas más, que los conceptos estén tallados sobre las cosas que piensan, que los conceptos respondan a situaciones, que los conceptos respondan a lo particular de las situaciones que están pensando. Eso, de por sí, eso solo ya es un problema conceptual, ¿sí? Porque en general, cuando hablamos de concepto, estamos hablando de una generalidad, ¿sí? En ocasiones hasta se habla de conceptos como universales, pero como mínimo generalidades. Es la definición clásica que Charles Sanders Peirce, a veces pronunciado como Peirce, pero se pronuncia Peirce. Peirce decía, los conceptos son precisamente un ejemplo de esa generalidad, eh, de lo que él llama la terceridad, tiene la característica de ser general, no se refiere particularmente a una cosa u otra. Ahora, al mismo tiempo que escribía estas cosas Peirce, mm, digo como un ejemplo Peirce, ¿no? Sobre esto hay un acuerdo amplio, ¿no? Los conceptos son generalidades. Al mismo tiempo que Peirce decía eso, Bergson estaba planteando que los conceptos filosóficos tienen que ser precisos y adecuados a las cosas mismas en sus situaciones. Los conceptos deben ser precisos en tanto que tienen que poder seguir el movimiento real de las cosas. ¿Y qué sería movimiento real de las cosas? Es más fácil decir lo que no sería. No sería eh, lo real para Bergson, no es ni lo formal ni lo verbal, ¿sí? En principio sabemos que es movimiento, es movimiento.
Sobre la cuestión de movimiento en Bergson, de nuevo, podríamos expandirnos y extendernos mucho, pero vamos a dejar ahí. ¿Sí? La idea es que esta precisión para Deleuze tiene un método preciso. Y este método, que lo pone Bergson, tiene algunas particularidades que me interesa rescatar. Y en vez de hablar de la noción de problema y falso problema en sí, para después pensar un ejemplo, mejor voy a partir de un ejemplo posible y luego como ir al concepto, ¿sí? Para eso voy a tomar un fragmento de este libro en que Silvia Luzzaschi, Gabriela Farrán y Elina Aguirre, en este libro que se llama Escuelas en Escena, una experiencia de pensamiento colectivo. Eh, en este libro hacen uso de esta noción para pensar situaciones escolares, ¿sí? Eh, y dice, en un grupo de trabajo se plantea la siguiente situación: los chicos no entran a la escuela. Los chicos se quedan en la calle y no están entrando en el horario, los tienen que llamar muchas veces. En otro momento del libro hay un ejemplo similar donde los chicos están jugando en el patio de la escuela, en el colegio, en el recreo, cuando suena la campana, cuando suena el timbre de que terminó el recreo y deben entrar al aula, no entran al aula, ¿no? Entonces la docente se queda en la puerta y quejándose, dice, no entran estos chicos, ¿no? Bien, seguimos. La siguiente situación, los chicos no entran a la escuela o no entran al aula. ¿Es esto un problema? Deleuze, leyendo a Bergson, diría que es un falso problema. Se trata de un enunciado formulado en negativo. No entran a la escuela, lo cual supone su reverso. Deberían entrar. Pero la cuestión no se resuelve si hacemos de ese enunciado una pregunta tal como ¿por qué no entran los chicos a la escuela? Ensayemos posibles respuestas a este interrogante. No entran porque no quieren, no entran porque se aburren, porque demoran la entrada, porque pintó la puerta. ¿Por qué? Porque podríamos lanzarnos una encuesta o una entrevista, categorizar respuestas, atrapar las razones por las cuales los chicos no entran a la escuela. Seguramente a esa altura los chicos habrán cambiado de raza, se habrán mudado a otras puertas, estarán dispersos, morando de umbral en umbral, de esquina en esquina, del ciber al kiosco, navegando quién sabe dónde, o probablemente, para sorpresa de muchos, ya habrán entrado a la escuela. ¿En qué plano nos hallamos? En el mismo. En uno que supone que se trata de dar con explicaciones de por qué el mundo es como es, ¿sí? Cuando decimos por qué los chicos no entran a la escuela, partiendo del problema, los chicos no entran a la escuela, y decimos por qué no entran a la escuela, nos hallamos en el plano en el que suponemos que se trata de dar explicaciones de por qué el mundo es como es. Bien, sigo un poquito más con el libro. El problema de los falsos problemas es que su formulación no impulsa a ningún tipo de invención o intervención que sume nuevas cualidades, nuevos modos de expresión. No trata de diferenciar nada de lo que ya está pasando, solamente lo juzga, ¿sí? Se remite a juzgar los hechos, categorizarlos a partir de valores preestablecidos, procurando restituir paraísos perdidos, las viejas épocas en las que los chicos entraban al aula o a la escuela. Restituir paraísos perdidos o insistiendo en que se cumplan expectativas prolijamente diseñadas, ¿sí? Que los chicos cumplan con la planificación que tenemos para ellos. La cuestión no es aplicar un pensamiento preexistente. Los chicos no entran a la escuela por tal cosa o tal otra, para que entren es necesario hacer esta otra. Algunos dirán que se trata entonces de hacer entrar a los chicos. Algo así, algo que no sucedía, sucede, ¿no? Hacer que algo que no suceda, suceda. Que no sucedía, sucede. Y efectivamente, sí, efectivamente, algo estará ocurriendo, pero el acontecimiento, dice él, no es lo que sucede, sino que está en lo que sucede. Está en lo que sucede. No es que falta que suceda algo, sino que en lo que está sucediendo. No se trata de que un fenómeno que no tenía lugar ahora lo tenga, por ejemplo, no llovía, llueve, no entraban, entren.
sino de hacer nacer una experiencia, un nuevo relieve en la existencia, una potencia de actuar orientada a producir movimientos, impulsados no por un déficit a reparar, sino por una pregunta que pide experimentación. Bueno, eh, acá sigue un poquito más con esta cuestión, pero hice la cita larga porque me parece que queda bastante claro cómo lo está planteando. Y ahora vayamos entonces a la pregunta, ¿por qué llamarle falso problema? ¿No? ¿Qué es lo que tiene de falso un falso problema? Bien, esto es muy importante. No se trata de falso en el sentido clásico, ¿no? De que, como, como si un falso problema fuera algo a descartar, ¿no? Como si es un mero error de formulación en el sentido tradicional, no hay que darle bola a eso. No se trata de ese sentido clásico, ¿sí? Porque, como dice Deleuze en un momento de diferencia y repetición, ¿sí? Voy a anotar el libro. En diferencia y repetición, la página 170 de la edición de Morrossi, Deleuze dice, lo falso se convierte en el modo de exploración de lo verdadero. Vamos a quedarnos con esa frase, ¿no? Como lo falso no es un error que tenemos que descartar, sino que lo falso, lo formulado de modo de falso problema, es ya un modo de exploración de lo verdadero. El término verdadero con comillas, con pinzas, con tranquilidad, ¿sí? Como, de nuevo, no tiene la acepción tradicional del término en sentido común o en la filosofía heredada tradicional. Bien, ¿qué, qué sería entonces? Bueno, ¿qué sería verdadero y falso problema? En el método que diseña Bergson, los falsos problemas son falsos porque están formulados de un modo muy preciso. Y no son falsos por las soluciones. Esto lo señala también Deleuze en el bergsonismo. No se trata de que son problemas que llevan a falsas soluciones en sí, que, mejor dicho, Deleuze dice, se pasa de la prueba de lo verdadero y lo falso, según las soluciones posibles. A veces se- se ha tratado de relacionar esto con la propuesta de Popper, ¿no? O una mirada epistemológica tradicional, si quiere, ya del siglo pasado. Si no se trata de si es falsable o no falsable la hipótesis, y entonces sería verdadero o falso, mm, en función de si se corrobora o no una solución como viable. Sino que lo que está mirando Bergson cuando habla de verdaderos o falsos problemas es cómo están formulados y a qué remite esa formulación, ¿sí? Cómo están armados esos, por decirlo así, objetos de reflexión o situaciones de reflexión. Por ejemplo, eh, acá en lo que leíamos estaba muy claro el ejemplo de Chomsky y compañía, que falso problema implica más que lo que está diciendo, ¿sí? Si yo digo los chicos no entran a la escuela y yo estoy entonces suponiendo que deberían entrar, entonces yo estoy ocultando una premisa. No estoy diciendo algo que está implícito en el problema. Mientras que los verdaderos problemas no suponen otras premisas, eh, no suponen, en general tratan de no suponer premisas, pero además, les ponen más el foco en esto todavía, no se formulan en negativo. No se formulan en negativo en general, ¿no? Como cuando formulamos problema en negativo, les pone el ejemplo de el no ser, la ausencia, la falta, el desorden, ¿no? Eh, y yo me pregunto por qué hay desorden, y yo me pregunto, mm, si yo digo que mi problema es que acá lo que hay es una falta de padre, una falta de madre, y yo digo que acá hay desorden, que el problema es ese tipo de formulaciones que implican como decía, implican una parte que no están diciendo, que no están explicitando, y la elevan al estatuto de una especie de
moral implícita, además, ¿sí? En este caso. Moral en el sentido de que deberían entrar a la escuela, y no te lo estoy diciendo, ¿sí? Eh, o debería haber orden, debería haber un tipo de orden, debería haber algo que yo llame orden cuando no hay desorden, o en el caso de la falta de la ausencia, supone que debería ahí haber algo, ¿no? Como muchas veces sucede en el psicoanálisis lacaniano, la falta del nombre del padre, la falta del palo, etcétera, ¿no? Como el problema del concepto de falta es que implica que ahí debería haber algo, cuando se usa como, en el caso de que se use de esta manera como un intento de formulación problemática, ¿no? Para explicar una situación dada. Bien, entonces, esto en el libro del Bergsonismo de Deleuze está dicho de una manera un poco más severada, un poco más compleja, que es que los falsos problemas pueden ser eh, problemas inexistentes, le llaman, o problemas mal planteados. Pero los dos tipos de falsos problemas están relacionados, así que con quedarnos con esta idea que les decía recién, vamos a andar, vamos a andar. Bien, si podemos ver, hay dos reglas que les menciona que hay en Bergson, dos reglas del método que lleva a guía a la precisión en filosofía. Y es el método que Bergson llama intuición. Ahí tenemos otro problema terminológico habitual. Cuando hablamos de intuición en sentido común o ciertos discursos más del orden de lo espiritual, se entiende por intuición otra cosa. No es esta idea tradicional de intuición. Lo que, lo que Bergson está implicando al decir la intuición es que es algo distinto a la inteligencia ordinaria. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este método que permite la precisión en filosofía es un método que va a hacer que la inteligencia se vuelva contra sí misma. Dice él. ¿Por qué? Porque la inteligencia siempre parte de, necesariamente, parte o encuentra ilusiones inevitables. Esto también quiere decir que, de nuevo, no se trata de que hay un error ocasional, ¿sí? No se trata de el error encontrado o ocasional. Ahí también hay una referencia a Kant, su manera de entender el error. Está implícito también alguna referencia a lo que se llama habitualmente el error tipo uno tipo 2, pero lo importante acá con esto es entender que hay ilusiones inevitables. La inteligencia necesariamente se equivoca, yerra, ¿sí? En la visión bergsoniana. Y lo que hace que la inteligencia se pueda volver contra sí misma y ser crítica de sí no es un proceso intelectual, sino algo que surge desde lo emocional. A eso llama intuición Bergson, ¿sí? Pero ya no es la intuición en el sentido tradicional, no es el acto simple, espontáneo que surge inesperadamente, ¿sí? Sino que es algo que se cultiva, es un método que se cultiva, que se debe practicar, ¿sí? Bien. Lo importante en este método de intuición, para dar con una precisión en filosofía o en cualquier praxis que estemos, es como mínimo partamos de utilizar estas reglas. Primera regla, dice en inglés, dirigir la prueba de lo verdadero y lo falso a los problemas mismos, ¿sí? No a las soluciones, dirigir la prueba de verdadero y falso a los problemas según los criterios que decíamos, ¿sí? Si nuestro problema está formulado hablando de una falta, un desorden, algo imposible, ¿sí? Algo que no es, o cualquier otra manera de negación, entra en la categoría de los falsos problemas. Y tendremos que entonces preguntarnos qué es lo que esa formulación supone, ¿sí? Hasta llegar a poder formularlo implicando todas las premisas, ¿no? En el caso de los chicos no entran a la escuela, deberían entrar, ¿sí? Desde que es muy distinto partir de eso que partir de decir cómo hacer
cómo hacer para que los chicos entren al aula, ¿no? Mi problema es que no sé cómo hacer para que los chicos entren al aula. Muy distinta formulación, ¿no? Eh, digamos, dicho de la manera guattariana, cada formulación abre o cierra universos de lo posible, ¿sí? Hay posibles que se abren o posibles que se cierran en función de cómo formulamos los problemas. Por supuesto que la formulación de problemas no siempre es algo consciente, ¿no? En general nos pasa lo contrario. Y Deleuze también insiste sobre eso en diferencia y repetición. Dice que el inconsciente arma problemas. El inconsciente es problematizante, da tres menciones ahí alrededor de las páginas que mencioné antes sobre el inconsciente. Dice que el inconsciente es cuestionador, problematizante, en tanto que crea problemas, y, y deseante, ¿no? En- entonces, ahí hay implícito también algo más, que vamos a ver si lo menciono más al final, respecto del inconsciente. Pero volviendo a las reglas, tenemos las dos reglas: dirigir la prueba de lo verdadero y lo falso a los problemas, no a las soluciones, y dirigir esa prueba por cómo están formulados. Otra parte de esa regla es que se denuncia los falsos problemas, ¿sí? Y el otro aspecto de esa regla misma es que reconcilia verdad y creación, porque, y acá también Bergson se corre de lo esperable, en lo que él entiende por verdaderos problemas, en, en la filosofía de Bergson, esto implica una actividad, así como decía que Deleuze dice que el inconsciente es problematizante. En Bergson, la vida es problematizante. La vida, ¿sí? La vida crea problemas y trata de solucionarlos. Acá hay un agregado más que aparece en el libro del bergsonismo, bien entrado en el libro. Y la vida trata de solucionar problemas, y no solo el intelecto. Partíamos del intelecto errado, tenemos problemas intelectuales, problemas de comprensión, problemas de representación, pero en Bergson hay un paso más. Es cierto, Bergson parte de ahí. Bergson parte de una visión un poco más psicológica para formular una postura ontológica. Eh, Deleuze se ocupa de este aspecto de la filosofía de Bergson, cómo Bergson empieza a concebir el tiempo, el inconsciente, la experiencia, más ligados a lo psicológico, y hacia el final de su filosofía, Bergson tiene una concepción muy distinta de la relación tiempo-espacio. Pero bien, volvemos. La vida, entonces, es formulación de problemas, explora soluciones a problemas, y como Bergson pone ejemplos cuando surgen nuevas especies animales, ¿no? Y demás. Ahí Bergson y Deleuze agregan que además hay un extra. Hay un extra que lo menciono, y bueno, me parece que es algo también para meditar y seguir pensando. En- no solo puede encontrar soluciones que están contenidas en el problema, sino que esas soluciones van a darse también ellas mismas en una situación concreta. Acordémonos de lo de la precisión, que tiene que ver con que el concepto esté tallado sobre la cosa, que estemos pensando situaciones, que los conceptos sean adecuados al movimiento real de las cosas, situados. Entonces, acá viene este aspecto de que tenemos la formulación de los problemas, las soluciones que están contenidas en esa manera de formular los problemas, ¿sí? Las soluciones posibles que están contenidas en la manera de formular esos problemas, pero además, cuando en la vida o la psique, ¿sí? O el inconsciente, eh, de esos problemas nos empuja a buscar soluciones en una dirección determinada, las soluciones que vamos a ir encontrando no solo dependen de en este aspecto del problema, sino también de los medios, lo que llaman medios de Les y la y la tradición francesa, perdón. A esta altura, lo que llaman medios es lo que eh, otros autores llaman mundos, ¿sí? Como otro vitalista del siglo XX, que era Jacob von Wexkull,
hablaba de mundos y Deleuze, no solo Deleuze, sino en general la tradición francesa, tradujo eso como medios, como los medios circundantes. Wexkull hablaba de los mundos circundantes, un organismo, ¿sí? Wexkull era un biólogo que pensaba problemas de vitalismo y demás. Entonces, decía, no solo tenemos las soluciones que nos merecemos en función de los problemas tal cual están formulados, ¿sí? Eso lo dice Deleuze y lo repite muchas veces, no solo tenemos la solución que nos merecemos, entre comillas, sacándole lo meritocrático, ¿no? Como la solución que puede haber en función de cómo estaban formulados los problemas, sino que también en las soluciones lo que hay es una especie de, dicho, dicho así, como para que se entienda la idea, una especie de compromiso posible eh, de todas las soluciones posibles que hay a un problema, también van a aparecer ciertas soluciones que sean viables, plausibles en función de ese medio o mundo circundante, ¿no? Como por ejemplo, eh, bueno, pues el primer ejemplo que se me ocurre es algo un poquito en una idea un tanto similar que transmite Guattari en su seminario cuando dice, yo puedo, puedo tener el mayor deseo de volverme músico, la mayor satisfacción, el mayor eh, compromiso afectivo y todas las intensidades con la música, y quiero buscar eso y volverme músico, pero no puede ser igual de resuelto en la época, creo que dice en la época de los merovingios, ¿sí? Como que primera mitad del siglo XX, que al año 2025, ¿sí? 2025. No da lo mismo en el año 2025, en una ciudad desarrollada, en una familia con alto poder adquisitivo, que en ese mismo año en otro entorno social, tipo económico, etcétera. No da lo mismo, ¿sí? No tenemos el mismo medio en ese sentido. ¿Sí? Como si se quiere un poco cercano a medio ambiente. ¿Sí? Entonces, las soluciones están condicionadas doblemente, fuertemente y entrada por formulación de problemas, y luego, o en el medio, también están condicionadas por el medio, ¿sí? Por los medios que hacen posibles o imposibles alguna solución. Un ejemplo también bastante bergsoniano en este punto es el de que habitualmente pensamos las plantas alimentadas por clorofila, se alimentan del sol y demás, ¿no? En general, cuando pensamos en plantas, por ahí tendemos a pensar esos ejemplos. Sin embargo, ese es un tipo de solución en cierto tipo de medios comunes y habituales a la superficie de nuestro planeta Tierra. El planeta Tierra, en general, las plantas que reciben ese entorno, eh, están en un medio donde se recibe luz solar, se alimentan de esa manera. Pero también hay plantas que en ese mismo medio han dado otras soluciones, ¿sí? Como creo que el musgo, el helecho, ¿no? Como si uno lo busca, esto aparece inmediatamente. ¿Qué plantas no se alimentan de la luz solar? Pero aún así, aún en el mismo medio hay distintas soluciones y eh, las mismas soluciones, como sobrevivir en base a la luz solar, eh, en medios donde no es posible eso, la vida se abre paso y encuentra sus otras soluciones posibles. Por ejemplo, que son plantas en el fondo del lecho marino, ahí donde no llega la luz solar. También pueden investigar esto. Hay plantas que viven en un punto del océano donde no llega la luz solar, de manera que necesariamente tuvieron que solucionar su subsistencia eh, de otro modo. De esta manera, como podríamos ver que la vida no se, la vida inventa soluciones, ¿sí? Y este punto es muy importante. Fíjense que venía de esto de decir que en la primera regla se reconcilia verdad y creación. Entonces, hay algo de la verdad,
como les decía, que es mm, un concepto complejo de entender en Bergson, tiene que ver con la creación. En ese punto hay otro momento del bergsonismo que me gustaría como marcar, porque es una idea fuerte, ¿sí? Y tiene que ver con eso que acabo de decir, ¿no? Verdad y creación. Van a ver que Bergson también pasa por cierta dificultad de los términos que usa para decir las ideas que quiere transmitir, pero luego lo va haciendo un poco más claro, lo va corrigiendo sobre la marcha. Dice, la verdad es que se trata en filosofía y aún en otras partes de encontrar el problema, podríamos decir encontrar el problema ya está formulado, no, cuidado con encontrar. Dice, la verdad es que se trata en filosofía y aún en otras partes de encontrar el problema y por consiguiente de plantearlo, distinto de encontrarlo parece, ¿no? Se trata de encontrar el problema y por consiguiente de plantearlo más que de resolverlo. Ok, no se trata de resolver el problema. Ahí tenemos un agregado interesante. No se trata de resolver el problema. Sigue la cita. Puesto que un problema especulativo está resuelto desde el momento en el que está bien planteado. En el caso de los problemas especulativos, ¿bien? Hay problemas que son vitales y biológicos, ejemplos que puse recién. Entiendo por eso que la solución, sigue la cita, entiendo por eso que la solución existe entonces de inmediato, aunque pueda permanecer oculta y por así decirlo, cubierta. No queda más que descubrirla, ¿sí? Pero cuidado, vamos tranquilos. Pero, dice Bergson mismo, plantear el problema no es simplemente descubrir, ¿vieron? Entonces ya no es descubrir encontrar y descubrir. Plantear el problema no es simplemente descubrir, es inventar. Ahí inventar parece opuesto a encontrar, ¿no? En Bergson, como digo, se va corrigiendo sobre la marcha. El descubrimiento refiere a lo que ya existe, actual o virtualmente. El descubrimiento iba a llegar seguro, tarde o temprano. La invención otorga ser a lo que no era, a lo que no hubiera podido llegar, no hubiera podido no llegar nunca. ¿Sí? La invención otorga ser a lo que no era, a lo que hubiera podido no llegar nunca. Ya en matemáticas, con mayor razón en metafísica, el esfuerzo de invención consiste, la mayoría de las veces, en suscitar el problema. Suscitar, qué lindo ese verbo, ¿no? El esfuerzo de invención consiste la mayoría de las veces en suscitar el problema, en crear los términos en los cuales se planteará. Emplazamiento, sigue Bergson acá, ¿eh? Emplazamiento y solución del problema están aquí muy cerca de ser equivalentes. Los puntos, los verdaderos grandes problemas solo están planteados cuando están resueltos. Bien, es importante este aspecto de la invención, ¿sí? Que se plantea, el plantear el problema es inventar el problema, ¿sí? Eso puede ser suscitado, ¿no? Pero una vez que está planteado, ya aparecen las soluciones. Acá dice, bueno, ya está solucionado, podríamos decir, ya aparecen las soluciones. En, Eso está en la página 12 del libro del Bergsonismo, en la edición de Cactus. Dos carillas más adelante dice una frase corta, ahora que me gusta, pero tiene que ver con esto. Confundimos el surgimiento de una realidad en el universo con una sucesión de estados en un sistema cerrado. Em, por supuesto que esto es más amplio y en Bergson y en Deleuze esto se expande y va más allá de lo que yo estoy
retomando estas frases, pero como mínimo estoy tratando de situar algunos elementos y puntos de referencia, ¿sí? ¿Por qué leo esto? Confundimos el surgimiento de una realidad en el universo, o sea, confundimos lo que es que surja una realidad nueva, inventar un problema, ¿sí? Cuando suscitamos y encontramos un problema, nos parece estar encontrando algo, pero lo estamos inventando, esta mirada. Entonces, eso generalmente lo confundimos con haber encontrado, con que pase algo en un sistema cerrado, ¿sí? Esto es, perdón, esta última frase es de Deleuze, no es de Bergson. Y está en relación a unas ideas que aparecen en el libro El pensamiento y lo moviente de Bergson. Es interesante esto de que confundimos surgimiento de una realidad del universo con una sucesión de estados en un sistema cerrado. En psicología, en psicoanálisis es muy fácil graficar esta idea, ¿no? Pensemos lo que hace el lacanismo, un recorrido del grafo del deseo, ubica a las personas en un tipo de lugar en el grafo del deseo, ¿no? Estás en la pulsión, estás en el significante de la falta en el otro, ¿no? Estás en el lugar del mensaje, eh, porque es un sistema cerrado donde ya se conocen los lugares. Y desde la lógica de un sistema cerrado, si nosotros tenemos, si nuestros problemas tienden a formularse como si aquello que estamos viendo, aquello con lo que estamos lidiando, aquello donde estamos, es un sistema cerrado de repetición de lo mismo, dicho de otra manera, o de recorrido dentro de una estructura ya preexistente. Entonces, no vamos a ver nunca esta cuestión de la creación, la invención, el suscitar algo, ¿sí? Como hacer surgir una realidad en el universo. Eh, bien, lo tiro por ahí. Entonces estaba con las reglas, ¿sí? Volvemos, la primera regla del método es dirigir la prueba de lo verdadero y lo falso a los problemas mismos, denunciar falsos problemas, reconciliar verdad y creación en el nivel de los problemas. La segunda regla que plantea Bergson y que les retoma, dice, luchar contra la ilusión, una vez sabido que hay ilusiones inevitables, que la inteligencia siempre supone cosas, ¿sí? Eh, Habitualmente supone cosas, nos equivocamos en general, ¿sí? Eh, Observo el mate como si fuera la repetición de un mate anterior, observo esto o aquello como si fuera otra cosa que no está acá. En general percibimos, ya la percepción implica como una mixtura de dimensiones, implica confundir aspectos que son diferentes por naturaleza. Bien, dice la segunda regla, luchar contra la ilusión, encontrar las verdaderas diferencias de naturaleza o las articulaciones de lo real. Tiene que ver con esto de los movimientos de lo real. Las articulaciones de lo real y las diferencias de naturaleza. Son algo a encontrar. Bien, cuando uno ahonda en la filosofía de Bergson y en este libro de Deleuze, lo que va a encontrar es una serie de criterios eh, por los cuales podemos encontrar esas diferencias de naturaleza, ¿sí? No es nada obvio ni evidente, requiere un entrenamiento y mismo en la propuesta de Bergson, la noción de diferencia de naturaleza y diferencia de grado también va cambiando a lo largo del tiempo, así que es algo también para estudiar con más detenimiento. Bueno, ¿por qué me interesa tomar estas cuestiones? Así como partí respecto del falso problema y demás, partí de la situación escolar, del libro de Chomsky, Farran y Aguirre,
Mm, Me interesa señalar que la noción de problema y formular los problemas, inventar los problemas, ha sido también ligada mm, por muchas otras personas a la manera de pensar intervenciones concretas, las prácticas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el libro Micropolítica de los grupos. Yo tengo esta edición artesanal. Micropolítica de los grupos es un libro que se consigue online. Los autores son David Berkauteren, Oliver Mous-Cravé y Thierry Müller. Son de Bélgica. Bien, en este libro Micropolítica de los grupos tienen un capítulo que se llama Problemar, donde transmiten de manera bastante clara esta idea de formular problemas. Ellos arman un verbo ahí en eso, de problemar, ¿sí? Y dicen, empieza así, por ejemplo, ¿no? Como problemar, ¿qué es eso? Una especie de fabricación de materiales. De nuevo, ¿ves? Fabrican materiales. Cuando formulamos problemas, fabricamos algo, inventamos, creamos, ¿sí? Por supuesto que no creamos a partir de la nada. Nadie dice eso, ¿no? Y que podemos crear cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se trata de estar atento a las articulaciones de los movimientos de lo real. De nuevo, no definimos acá el concepto de real, por supuesto, hay que indagar más en eso. Pero como mínimo eso ya le pone condiciones a lo que estamos planteando. Entonces, problemar es fabricación, una especie de fabricación de materiales que realizamos en los meandros del pensamiento, entre palabras y cosas, entre universos múltiples de experiencias, y cómo las contamos, ¿no? ¿Cómo nos contamos las cosas que nos pasan? En general confundimos las cosas con la manera en la que nos contamos las cosas, ¿no? Vamos por ahí pensando que fulano en la reunión familiar tiene cara de culo, ¿sí? Y en realidad la cara de culo es una evaluación acerca de eso que estoy viendo. Yo no observo una cara de culo, yo juzgo una cara como cara de culo. Lo que observo es una determinada relación entre eh, la mirada, ¿no? Con una determinada mirada, una actitud corporal, etcétera. En general, cuando percibimos las cosas, ya las estamos juzgando. Lo difícil es volver a las observaciones, ¿sí? Bien. Bien. Me interesa mucho también ese aspecto de la clínica analítica que trata de volver a las observaciones. ¿Cuáles son los movimientos que estamos observando, ¿no? Bien, entonces dice, el problemar sucede entre las palabras y las cosas, los universos múltiples de las experiencias y cómo las contamos. También lo realizamos entre nuestras vidas y las heridas que quedan en nuestros cuerpos. Quien no está herido, ¿no? Quien no mira el mundo como distorsionado a partir de sus heridas. El problemar lo fabricamos entre nuestras vidas y las heridas que quedan en nuestros cuerpos, entre todas esas señales que pueblan nuestras sensibilidades y el sentido que fracciona nuestros universos establecidos. Así empieza el capítulo que se llama Problemar. Aclaran algo importante acá, que no, que Deleuze no siempre aclara. Lo hace en repetición, lo hace en otros momentos, pero dicen, esta forma de considerar la problemación, ¿sí? Se diferencia de un pensamiento que asocia un valor negativo a la palabra problema. Por supuesto, acá problema no quiere decir algo malo, ¿sí? Si bien en lo que leemos hablamos de problemas y soluciones y demás, la problemación o el fabricar, inventar problemas, formular problemas, no tiene un sentido negativo en esta propuesta. No está marcado, dicen, se distingue de esta palabra como aquel marcado por la conflictividad, ¿sí? Se distingue, los usos, se distingue este uso de la programación de los usos de esta palabra que están marcados por la conflictividad. Dice, tío, ¿tienes un problema? ¿Tienes algún problema? O se distingue también de aquel otro relacionado con la pérdida estresante de un llavero. Tengo un problema, ¿no? O peor aún, aquel tendido atrapado
en un sentido indiferenciado y banalizado, sinónimo en este caso de dificultad o obstáculo. Bueno, entendido. Entonces, problemar no es lo mismo que solucionar. ¿Y a qué nos remite esto en la clínica? Nos va a remitir a algo que voy a hacer una última referencia a otro libro. Nos acerca mucho a algo que señala Alfonso Lanz en este libro, Una clínica psicoanalítica. Viene un prólogo escrito por mí, eh, para mi alegría. En este libro, Alfonso Lanz lo que hace es utilizar varias veces la idea de problema en relación a situaciones concretas de la clínica psicoanalítica, con grupos, instituciones, ¿sí? Pero también con pacientes eh, individuales. Una de las maneras en las que encontramos acá que aparece la noción de problema, y voy a tratar de ir eh, siendo breve para ir cerrando, una de las maneras en las que aparece acá es esta de que la formulación de problemas, entonces, cuando lo tratamos de pensar como una herramienta para la praxis y para buscar otro tipo de precisión, y en esta mirada de no se trata de encontrar un problema que preexiste, sino de formular problemas. Entonces lo que dice Alfonso Lanz es esto lo podemos tomar como una manera de relacionarnos, entre otras maneras, ¿sí? Lo podemos tomar en relación a la herramienta de analizar la demanda. Cuenta algunos ejemplos con situaciones, eh, en algunos de los varios casos que menciona en este libro. Hay uno en el cual cuenta Alfonso que a él y al equipo de psicólogos de la Universidad de la República del Uruguay, trabajando en Montevideo, eh, a él y al grupo del que él forma parte les hacen un pedido de intervención, ¿sí? Les realizan un pedido de intervención de parte de una escuela, directivos y personal de la escuela, donde les dicen que tienen un problema respecto de una barrita de chicos del barrio que se juntan frente del colegio, ¿sí? Y estos chicos del barrio que se juntan enfrente del colegio serían mala influencia, porque están ahí en la esquina, pongámosle, tomando alcohol, drogándose, etcétera, son mala influencia para los chicos, ¿sí? Sería un mal ejemplo. Esto Alfonso lo menciona en este libro, en el capítulo 3, lo que llama el caso Kiko. Se llama el caso Kiko. ¿Es la intervención un problema a formular? De manera que lo que hace Alfonso es agarrar la noción de problema, en tanto modos de analizar la demanda y el pedido de intervención, por supuesto que no respondiendo directamente a la demanda, no respondiendo directamente a eso, como si dijéramos, en esto podríamos decir que hay una herencia en lo que es el psicoanálisis tradicional y lo que es el institucionalismo, el movimiento institucionalista, así que por ejemplo, con Luró, La Pasada, el mismo Félix Guattari, en la década de los 60 pensaban el tipo de intervenciones institucionales en las cuales siempre se analiza la demanda, de modo que en general hasta se la cuestiona. Y las intervenciones se piensan a partir de un análisis de la demanda. Ese análisis de la demanda estudia, por ejemplo, en este caso, ¿no? Como nuestro problema es que hay chicos enfrente del colegio, ¿no? Parecería que eso supone que no debería haberlos, que son un mal ejemplo, ¿sí? Y acá Alfonso dice, había cosas que los vecinos del barrio, ellos ya venían haciendo una intervención en el barrio en otro lado, ya de la escuela, y dice, había cosas que los vecinos no sabían cómo abordar, especialmente los jóvenes. A sus ojos nos habíamos convertido en especialistas en jóvenes, y los jóvenes les daban problemas. Su sola presencia era un problema que los remitía a una atmósfera transgresora, lúdica, mágica, misteriosa, que aún recordaban y añoraban, pero que por ello mismo se veían imposibilitados de afrontar.
El detonante ahora se ubicaba en otro lugar, si en la calle seguía dominando la escena. Remite a la intervención anterior que contó, que tenía que ver con la calle también, pero el detonante estaba en relación a esto de la escuela. Dice, nos vimos sorprendidos por un pedido de la Asociación de Padres del Liceo Emilio Tacconi. Una vez que nos pusimos de acuerdo con el equipo de dirección de la institución y con el aval del mismo, comenzamos el trabajo. Nos cuenta que comenzaron un trabajo por 6 meses. Em, Nos vimos sorprendidos porque la razón por la cual nos convocaban no era un problema en el liceo, en el colegio, sino en su límite, en su frontera. Lo que les preocupaba era la barrita de afuera, la barrita de chicos, ¿no? Como le llaman la barrita de afuera. Es curioso cómo este fenómeno tan característico, barritas de jóvenes, característico de nuestro país, de barritas de jóvenes y adolescentes, preocupa tanto a los adultos. ¿Cuál será su poder revulsivo? Según ellos, nos habían llamado por la presencia de una barrita de jóvenes que se reunían en el predio que quedaba delante de la iglesia y frente al liceo, y con la cual no sabían muy bien qué hacer. En un principio habían ubicado una serie de problemas con que la sola presencia de estos muchachos, presumiblemente no escolarizados, ni siquiera sabían. Suponían que los pibes estaban ahí enfrente de escuela porque no estaban escolarizados. Un problema que la sola presencia de estos muchachos ocasionaba. Pero esa seguridad con la que habían señalado rápidamente a estos jóvenes como portadores de una serie de peligros para otros jóvenes, los alumnos del liceo, los hijos de vecinos, de ese grupito de vecinos, ¿sí? Ubicaron a estos jóvenes como portadores de una serie de peligros para otros jóvenes, y los ubicaron como propiciadores de malos ejemplos, conductas no deseables. Esa seguridad se vio rápidamente interpelada a partir de un acontecimiento que los colocaría en posición de incertidumbre y permitiría modificar ideas y prejuicios que tenían sobre estos jóvenes. Bueno, cuenta acá la situación, ¿no? Como empieza a haber un principio de incendio en el colegio y uno de los chicos de la barrita de la esquina fue de los primeros que notó el incendio y desde afuera. De manera que se organizaron y rápidamente los chicos de la barrita de la esquina apagaron el fuego, contribuyeron a llevar baldes de agua y bien. Lo que empieza a suceder con esto es algo interesante porque dice que empezaron un poco a historizar, como, bueno, cuál es la relación, ¿no? Del liceo con estos chicos, cuántos se quedaron, cómo es esto. Y esta recomposición de la dimensión histórica de este texto como, eh, permitió rememorar el papel eh, que había jugado la asociación vecinal, ¿sí? Una asociación de vecinos para crear el liceo, ¿sí? El liceo había surgido como efecto de una serie de demandas y protestas del barrio solicitando un colegio, ¿no? Por una necesidad comunitaria. Eh, entonces, acá lo que empieza a aparecer, bueno, tiene una serie de momentos y demás, pero dice, Alfonso dice, el análisis de la demanda llevó a una nueva formulación del problema. Pero ahora los vecinos se colocaban en una posición pasiva esperando de nosotros una actividad concreta con los muchachos de la frontera. De alguna forma la afuera se les volvía persecutorio, aunque cristalizara en esa barra de muchachos y que se les volvía persecutorio e informe, como no tenía una forma muy definida. O sea, no los conocían estos pibes. Además les habían apagado el incendio. Eh, Bien, entonces el pedido que se dirigía a nosotros dice, cambia de forma cuando sucede todo esto. Y ahora dice, les empezaron a pedir que montaran un servicio de psicología para diagnosticar y atender los casos problemas, ¿sí? Entonces, de ser una demanda de intervención hacia la afuera del colegio, se les hace otro pedido de parte de la escuela para que hagan este servicio de psicología ahí en el colegio. Eh, Nos propusimos analizar el pedido, trabajamos con lo que habían realizado, depositado en nosotros. Bueno, acá lo que pone sobre la mesa Alfonso, como es que en cada etapa de la intervención, lo que
en especial fueron haciendo es estudiar las relaciones de poder, analizar las relaciones de poder que había ahí. Em, entonces, dice que se hizo necesario analizar y estudiar las relaciones de poder que se componían en la institución pedagógica y su relación jerárquica con el Ministerio de Educación. Y luego tocó el turno a las relaciones de poder conformadas entre los distintos estamentos que componían el liceo. Por último, voy terminando con esto, la relación del liceo con las organizaciones comunitarias que lo habían primero reclamado que haya un liceo, luego gestionado y en parte construido. ¿Sí? Entonces, acá lo que aparece es que la comunidad no se reducía a la escuela, el liceo y la asociación de padres de los chicos que estaban en este liceo, sino que la comunidad misma, en la comunidad misma, había muchas familias, entre las cuales estaban esos chicos de la barrita de la esquina, muchas familias que habían reclamado para que se construya el liceo y que aún así, dice, ahora reclamaban no perder influencia, parte de la comunidad, ¿no? Como parte de la comunidad, familias que entendemos podrían ser las familias de estos chicos de fuera, dice, parte de la comunidad y las organizaciones comunitarias que habían reclamado, gestionado y construido, con sus propias manos, construido el liceo, reclamaban no perder influencia sobre el liceo. Ellos lo veían como uno de sus instrumentos para la construcción y desarrollo de su pueblo y pedían voz y voto. Bien, esto sí, sí, es más complejo que lo que yo estoy retomando, pero en principio como quería mostrar que una manera como utilizar la noción de problema es esta de utilizarlo en relación al análisis de la demanda, cómo están formulados los problemas, qué está implicado, qué está implícito. Si ven en este ejemplo del libro de Alfonso, estamos un poquito más lejos de este Bergson, ¿no? Estamos haciendo una aplicación un poquito más lejos, pero aún así se trata de estudiar qué es lo que está implícito en eso que se nos presenta como pedido de intervención. Y acá es donde aparece también ese otro aspecto posible para una intervención clínica, grupal, social, eh, que si nosotros concebimos que los problemas ya prefiguran determinados tipos de soluciones que serán posibles o no en puntos medios, entonces cualquier intervención que querramos proponer siempre va a estar ligada a una manera de formular problemas. ¿Sí? Entonces, de nuevo, me interesa recalcar esto, a- siempre estamos solucionando problemas, y en este punto Bergson es que se redobla a Kant, que lo lleva a Kant donde la crítica kantiana no iba, que es a la formulación de problemas mismos. ¿Sí? Eh, es en este punto, ¿no? Que el error y la ilusión para Kant eran algo ajeno a la inteligencia. Sin embargo, Bergson dice, el error y la ilusión son parte constitutiva de la inteligencia. Lo que sucede es que tenemos que lograr ir más allá del giro de la experiencia, porque la experiencia siempre nos otorga mixtos mal analizados. Mixtos quiere decir esto que decía antes, ¿no? Como mm, una mezcla entre lo que estoy viendo y lo que juzgo que estoy viendo, ¿sí? Una mezcla entre lo que veo y la valoración social que veo, una mezcla entre lo que estoy percibiendo y el recuerdo de lo que eso es, ¿sí? Y cuando veo esto, un resaltador, eh, no lo estoy percibiendo como todo lo que puede ser, todos los usos y funciones que tiene. En general, lo percibo según el uso y la función establecido, por poner un ejemplo tonto. Bien. em, Entonces, la idea es que lograr ir más allá de ese giro de la experiencia, que siempre va a dar con ilusiones, ¿sí? Ir más allá de eso que nos parece real y evidente. ¿Sí? Guattari dice en el inicio de su primer seminario, en el año 80, dice como sacarnos, ¿no? Que él proponía en su espacio de su seminario, su grupo de trabajo, como un espacio para sacarse las evidencias
que se nos pegan todo el tiempo, ¿no? Bien, es un poco esto. La inteligencia tiene que ir más allá de pensar lo evidente y volver contra sí mismo, ¿no? Dice, si la inteligencia en general plantea problemas, es cierto, nos planteamos problemas. Eh, Incluso en Bergson va a pensar, tiene una propuesta como se mete en estas cuestiones de la vida y la evolución como creadora, ¿sí? En- el nombre de otro libro de Juan Luis Bergson. Tiene esta idea que el instinto es lo que encuentra soluciones. Lo que pasa es que el instinto que encuentra soluciones ya presupone problemas. Y la única manera de llegar a ese redoble, ir más allá del estilo de la experiencia, tiene que ver con llegar a algo que se llama la emoción creadora pura, ¿sí? Eh, Dice, es una emoción pura en el sentido de que no es un sentimiento, como cuando yo digo eh, el amor que tengo a tal persona o la bronca que me da que otro haga tal cosa, ¿sí? No es un sentimiento con una representación asociada, ¿sí? No es una emoción pura, la emoción creadora, dice. Eh, Esa emoción en Bergson no es instinto, no es por presión social, no se puede dar por presión social, y tampoco es la inteligencia regular, la inteligencia acrítica, que es formulo problemas o trato de deducir problemas, pero sin criticar lo que estoy presuponiendo. No es no es la inteligencia, esa emoción no es lo mismo que la inteligencia que se ejerce sobre lo ya dado, ¿no? Sino que es la pura creación. Eh, entonces ahí es donde Bergson dice, esa emoción está genera esto que llamo intuición. Genera intuición que implica, con esta serie de pasos, poder ver, ¿sí? Como de una raíz emocional, poder llegar a ver que hay algo que estamos suponiendo, ¿no? Deleuze a veces se refiere a esto como algo nos hace signo, pero no signo en el sentido que lo transmite Jacques Alain Miller o el lacanismo, que es una idea muy distinta de signo. Casi que esto es lo opuesto, ¿no? Es el signo que hasta nos puede dejar perplejos, o nos llama la atención, o nos puede darle una impresión vaga, indeterminada, de, "No, por acá me parece que hay algo, me parece que estás presuponiendo algo, me parece que estoy presuponiendo algo, ¿no? Como, a ver, no te entiendo, me parece que estamos dando por sentado algo y habría que indagar eso. Eso es lo que está más cerca, eso está más cerca de lo que llamamos intuición, en esta génesis emocional de la intuición. Así como, acá siento que hay algo indeterminado. A eso se refiere Deleuze con esto de que algo nos hace signo, nos hace pregunta, eh, nos fuerza a pensar, ¿sí? Y Deleuze insiste mucho con esa frase de que algo nos fuerza a pensar, violenta el pensamiento. Bien. En ese punto, Deleuze cierra su libro sobre Bergson diciendo que todavía la filosofía es demasiado contemplativa y que eh, está muy atrapada en problemas de la inteligencia tradicional, ¿sí? Mientras que en la postura de Deleuze en ese libro, el místico eh, está más cerca de esa emoción creadora, ¿no? Está más cerca de esa emoción que inventa. Bueno, cierro entonces. Eh, Sabemos que formular problemas no es encontrar algo formulado, que problema no quiere decir algo negativo, que no se trata de solucionar directamente, porque ahí estamos en el problema del instinto y de la inteligencia ordinaria. Formular problemas es inventar. Formular problemas no es buscar una verdad histórica para explicarnos una serie de cosas, porque eso ya supone una formulación que no estamos dando por sentado, ¿sí? No es buscar una verdad histórica tal cual, ¿no? Sino encontrar condiciones de formulación para algo. Eh, bueno, esto es algo que mencionan también en el libro de, de Micropolítica de los Grupos, ¿sí? Bien, entonces me parece que este conjunto de herramientas tiene una potencia clínica importante que vamos a, la idea es seguir trabajando en esta línea y, y poder recordar que
aunque los términos nos inviten a pensar siempre que se trata de problemas intelectuales, y aunque esto viene y empieza en Bergson como una propuesta para la filosofía, recordemos esto, ¿no? Cómo termina diciendo Deleuze que la filosofía está muy lejos de algo así. Esto sin duda en la obra de Deleuze luego tiene otro tipo, hay otro tipo de búsquedas, ¿no? Como Deleuze acá menciona como que el místico está más cerca de este ejercicio, luego podrá mencionar ciertas experiencias eh, en la brujería, las prácticas de la brujería o ciertas experiencias en la cura, ¿sí? Y demás. Habría que ver en cada caso las particularidades de cada propuesta, pero de alguna manera son como esos personajes conceptuales, ¿sí? Personajes conceptuales a los cuales Deleuze recurre, ¿sí? El místico, el esquizo, ¿sí? Ah, el artista, ¿sí? El artista es el otro que está más cerca de esa emoción creadora. El artista y el místico son los dos que están más cerca de la emoción creadora y de la intuición de que por ahí puede haber algo. Me parece que algo me parece que es por acá. O sea, es este tipo de emoción ligado a un método, o sea, ligado a un método de cómo proceder, es lo que estábamos planteando. Entonces, bien, recordemos esto que no sucede solo entre la inteligencia, en lo subjetivo, en lo conceptual. Si bien empezó así en Bergson, luego esto tiene que ver con el impulso vital, ¿no? Yo decía, es el impulso vital el que se crea, y que crea problemas, los formula, problemas vitales, problemas que tienen que ver con el surgimiento de especies, como los ejemplos que puse. El impulso vital se expande, solo tiene una tendencia que se expande, por esto tiene mucho que ver con la idea del deseo en el antiedipo. Eh, o la expansión como el rizoma, ¿no? El rizoma prolifera, bueno, podemos pensar un poco en esta línea, el impulso vital se formula problemas, crea problemas vitales en su expansión, los cuales determinan sus posibles soluciones en determinado medio, ¿sí? Como el medio también pone condiciones. Bien, esta es la propuesta entonces más, en este punto Deleuze va a poder decir que en Bergson hay un pasaje de una propuesta psicológica a una propuesta ontológica, ¿sí? Porque ya no es solo el psiquismo o la inteligencia filosófica, ¿sí? Los que funcionan así, sino que es la realidad misma, es la vida misma, ¿sí? El que es ese proceso de formular problemas. Bien, es importante acá de esto, entonces, tener estas ideas y ver que pensar en formular problemas, crear, inventar, tiene también que ver, por algo aparece en el libro Diferencia y Repetición, tiene todo que ver con la idea de la diferencia diferenciante, eh, y la salida del sistema habitual en el cual pensamos, ¿sí? La inteligencia en general está atrapada en un sistema de la imagen dogmática del pensamiento, ¿sí? Que busca semejanza, analogía, ¿sí? Reconocer una identidad, la identidad de esto es aquello, ¿no? Etcétera. Cuando decimos el problema es que los chicos no entran a la escuela, cuando decimos que el problema son los chicos de la barrita de afuera, ¿sí? Estamos siempre, el problema es que los chicos no entran a la escuela, estamos comparando algo con lo que debería ser, por ende estamos suponiendo que no es semejante a lo que debe ser, ¿sí? Ahí es donde hablaba de la moral implícita. Bueno, cierro por acá. Me parece que ese es el último aspecto que quería remarcar, de que se trata de una salida del pensamiento, de la representación y el reconocimiento, eh, por los cuales el pensamiento está habitualmente atrapado, la inteligencia, dice acá en este libro, está atrapada habitualmente en ese círculo. Se trata de romper ese ciclo y eso puede dar materiales para una clínica esquizoanalítica.